Estamos dando inicio al estudio de Parashat Shavua llamado Emor, que ocupa el verbo hebreo amá, que es decir. Dice, dile a los Kohanim de hijos de Aarón, ¿no? Así empieza. ¿Por qué se da la orden de Hashem a Moshe y de Moshe a los hijos de Aarón? Porque de los hijos de Aarón se daba a los 70 principales, de las tribus. Por tanto, cuando se daba esta enseñanza, primero pasaba de la boca de Hashem a la boca de Moshe. Moshe lo escuchaba en esa ocasión. Luego de la boca de Moshe a la boca de los hijos de Aarón. ¿En cuántas ocasiones ya había sido escuchado? ¿No? Por Moshe. Primero de la boca de Hashem, luego de su propia boca y luego a los hijos de Aarón. Luego los hijos de Aarón lo repetían a los 70, así sucesivamente. Tenían que aprendérselo, y ya los 70 iban y lo distribuían ante el pueblo de Israel. Dice Maimónides que esta es la razón por la que nunca se les olvidó la Torah Shebe'al Peh hasta el momento en que fue compilada en los actuales libros de Torah Shebe'al Peh, conocidos como el Talmud, la Mishnah, la Gemara, los Midrashim, el Zohar, inclusive. Muchos dicen es que el Zohar es del medievo y la Kabbalah no es algo nuevo. No, espérate. Eso es la compilación de la sabiduría del Zohar, sí, tiene razón, o sea, es una compilación reciente, ¿no? Sin embargo, la sabiduría de la Kabbalah trasciende desde el momento en que se dijo de Shirva Elohim, desde el momento de la creación de las cosas. ¿Cómo empieza? Todo empieza por la palabra, por el hecho de decir, ¿sí? ¿Cuándo es la primera ocasión en que encuentras la misma raíz hebraica de Emor? Amá, ¿no? ¿Cuándo es la primera ocasión en que lo encuentras? ¿Qué dice? Be'eshiva Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hashamayim ve'et ha'aretz. Y luego que la tierra estaba desordenada y vacía. Bohu babohu, que era vana, babohu bohu, bohu babohu, que era vana, y así sucesivamente. Cuando llegas al momento de la luz, dice, Omea Elohim, ahí es donde encuentras la primera ocasión en que esta raíz hebraica se utiliza en el momento que Dios dice que fuera la luz. Entonces, el hecho de decir está conectado con el hecho de existir. Y el hecho de existir está conectado con la luz. A ver, repito. El hecho de decir está conectado con existir, y el hecho de existir está conectado con la luz. Por eso dice, Omi, ¿cómo dije que era vacío y vano? No, desordenado y vano. Tohu babohu. Lo que pasa es que yo nunca uso apuntes. Nunca a mí me van a ver con apuntes. ¿Por qué? Porque no los acostumbro. Bueno, tohu babohu, ¿no? Está desordenado y vano. Ahora sí, vamos a continuar. Entonces, cuando llegas a Vayome Elohim y Ejijaor, o sea, la luz fue la luz. Entonces descubrimos que el amor, que es la palabra decir, está conectada con lo que existe, con ser, ¿no?
y el existir con la luz. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios dijo que se hiciera la luz, existió la luz, ¿no? Y la luz fue lo primero que se dijo que sucediera. ¿Qué se dijo que sucediera? Fue la luz. ¿Qué queremos decir con esto? Yo creo que ya los cansé siempre con lo del mal o buen uso de nuestras palabras. Sin embargo, todo tiene una implicación consciente, inconsciente, el nivel de así y el nivel de ría respecto de nuestra palabra también. Ya vemos que ya habíamos hablado de la acción y la intención. Ahora hablemos del uso de la lengua, pero respecto a estas cosas. Nosotros, para que podamos evitar que sucedan las cosas malas, debemos aprender a hablar. Debemos aprender a hablar. Dicen ahí, un mexicano está diciendo que hay que aprender a hablar tan feo. ¿Qué hablan los mexicanos, de veras? No, porque ¿a qué me refiero? A tener una visión positiva de las cosas que se dicen y decir las cosas de una manera positiva, de una manera amorosa y de una manera creativa y creadora. Una manera que lleve a la luz y que no lleve a la oscuridad. ¿Sí? Porque si nosotros nos damos cuenta, en los 6 días de la creación, Hashem se la pasó diciendo que hubiera lo que quería que hubiera. Por eso, cuando nosotros nos vamos a la palabra hebrea, dava, palabra, sucede que es lo mismo que dibu, cosa. Es la misma raíz exactamente. Por tanto, cuando dava, cuando hay una palabra, hay un dama, hay una cosa. Un ejemplo. La palabra caballo da existencia a la cosa al ser caballo. Así como la palabra mesa, shulchan, da existencia a una mesa. En pocas palabras, la mesa tiene una delimitación de ser mesa porque existe también la palabra mesa. Si no existiera la mesa, no existiría la palabra mesa. Pero luego preguntamos, si no existiera la palabra mesa, ¿existirían las mesas? ¿Qué fue primero? ¿Los animales o los nombres que le dio Adán? ¿Saben qué fue primero? El pensamiento antes de decir esa palabra, el pensamiento que lo concibió. El pensamiento que lo concibió. Dice Hashem, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme nuestra semejanza. Antes de hacer al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza, Hashem planeó hacer al hombre. Antes de hacer al hombre, Hashem planeó hacer al hombre. Cuando un carpintero se dispone a hacer una mesa de madera, no lo hace sin pensar, porque las cosas sin pensar simplemente no suceden. ¿Sí? Entonces, este carpintero, antes de hacer la mesa, tomó medidas, usó patrones seguramente, ¿no? Porque pues muchos ya no tienen tanta imaginación y pues ya no hacen su propio diseño, agarran un patrón rediseñado que ya tienen por ahí, que compraban en el Office Depot, y planea hacer esta mesa. Entonces comienza a trabajar mientras va pensando, ahora le voy a colocar este chaflancito, ahora le voy a colocar esto, ahora le voy a colocar el otro, y así sucesivamente hasta que la mesa queda completamente terminada. ¿Y por qué? ¿Porque lo hizo sin pensar o porque planeó hacerlo?
simplemente porque planeó hacerlo y se dispuso a hacerlo. Esto nos da como respuesta a muchas de las veces que nosotros nos preguntamos, ay, ¿por qué no me salen las cosas? Sencillo, ¿qué te estás preguntando? ¿Que por qué no te sale? Ahí estás tú maldiciendo en ese momento tu plan, porque estás diciendo, no me sale, lo aleinu, lo alejema. En ese momento es cuando tú estás cortando con la acción de la comunicación entre los mundos superiores, entre las dimensiones superiores, ¿sí? Porque nosotros estamos en una no realidad, en el mundo de las mentiras, en el mundo de las preguntas. Hacia arriba está el mundo de las respuestas y es de donde vienen todas las cosas. El mundo de la emanación, que es el que está hasta arriba, que es el Atzilut, y que de ahí parten las 10 Sefirot. Si nosotros comenzamos a comprender que esto simplemente es un reflejo de lo que está sucediendo ahí arriba, es cuando comenzamos a darnos cuenta que las cosas comienzan a salir como nosotros lo estamos planeando. Pero en tanto nosotros querramos todavía tener un pensamiento carnal y materialista de que primero surge el objeto y luego la idea, entonces es cuando nosotros comenzamos a tener pues malas, lo aleinu, cuando comienzan a haber malos resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente creemos que todo está aquí, todo depende de aquí, ¿no? Pues sí, nosotros podemos agarrar y decir, es que yo ya sembré mi semillita y ahora simplemente voy a esperar a cosechar. Muchas veces tenemos ese vano pensamiento de decir, de tener una soberbia tremenda espiritual y decir, pues yo no he sembrado eso para que me crezca esto, o yo he sembrado esto y esto me va a suceder. Espérate tantito, sí, Baruch Hashem que sembraste, Baruch Hashem que pretendas que vas a cosechar, pero hay que regar esa siembra. ¿Sí? Tú dices, yo ya sembré jitomates y jitomates voy a recibir. Tomate. Está bien. Estás yendo a deshiervar, no sé cómo se diga en otros países, pero al menos aquí las personas que somos de campiranos, que no somos citadinos, pues sabemos que le decimos deshiervar al hecho de quitar la hierba mala de la siembra. ¿Sí? Vemos la siembra, vemos la hierbita mala y ahí vamos. Me ha tocado ver, lamentablemente no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero créanme que me muero de ganas porque a mí me gusta mucho la tierra, me gusta mucho la tierra, el labrado, las siembras. ¿Cómo la gente de campo le va quitando las hierbitas malas con una curia pero hermosa, ¿cómo decirlo? Una delicadeza preciosa, van quitando hierbita por hierbita, con un instrumento, ahorita no recuerdo cómo se llama, que es como el machete pero en chiquito, pues un machetito, un puñalito chiquito, ahí va, o sea, no es un arma, no es una herramienta especial, una simple, parece arma, o sea, le van quitando con la puntita así agachados, hasta que terminan de quitarle toda la hierba mala a la siembra, ¿no? Después sigue que las fertilizan, ¿sí? Abonos, ¿cómo se llama? Naturales, abonos, pues químicos, lo que sea, que le echen fertilizantes naturales, lo que echen a la tierra. El chiste es que están cuidando la siembra, para que en el momento de la cosecha no tengan nada de qué quejarse. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que nosotros está bien que aquí en este nivel de así ya sembremos. Está muy bien. Que ya nosotros no estemos mereciendo
mal que estemos mereciendo lo mejor que hemos sembrado. Pero estamos cuidando esa siembra. Ahí entran los otros niveles. Ahí entran los otros niveles. Luego me oigo muy feo cuando alguien me dice, hasta tú no sabes una meditación que sea buena para esto. Bueno, sí. Ahorita la buscamos aquí entre los libros mágicos y todo eso, la meditación. Pero te voy a decir que si tú no has sembrado, esa meditación no te va a servir. Me oigo feo, pero se los digo. Tú imagínate que agarras un balde de agua y lo echas en la tierra que no has sembrado. Y de repente le echas fertilizantes a la tierra que no has sembrado. Y de repente deshiervas la tierra que no has sembrado. ¿Qué va a crecer de esa tierra? Pues nada va a crecer de esa tierra. Lo mismo pasa en el caso en el que tú estás bien consciente de que sembraste. Yo me porto bien para con mi prójimo. Yo doy acá para con mi prójimo. Yo no hago a otros como no quiero que me hagan a mí. Muy bien, ya sembraste la tierra, qué bueno. La estás regando, la estás deshiervando, estás fertilizando. Ahí es donde entra el otro nivel, los otros niveles. ¿Sí? Y es donde comienzas a darte cuenta que debes empezar a usar el decir que esto sea, y el decir también bajot, también meditar, también rezar, también estudiar, no solo sembrar. Hay que regar, hay que fertilizar, y sobre todo, el mejor fertilizante de todos es el amor. ¿Sí? El amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ya entonces es que comienzas a activar todas las semillas que tú has sembrado. Una de mis grandes recomendaciones siempre ha sido, no es mío, cualquier maestro te lo va a decir, la gratitud. Siempre ser agradecido con Hashem y siempre ser agradecido para con tu prójimo. Y vas a ver que toda esa tierrita que has sembrado, vas a cosecharla y vas a cosecharla con grandes frutos. Amén. Shavuot Tov.